Hola, hola a toda esa gente preciosa que se conecta a través de nuestro canal de YouTube, Restauradores de Vida, y también a las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Quiero darte la bienvenida a Restauradores de Vida en casa. Este es un espacio donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y donde vamos a estar adorando a nuestro Señor. Pero antes, ¿sabías que la mayor parte de las personas que no alcanzan el éxito no lo logran porque no se proponen un objetivo específico? Si tú no tienes un objetivo específico el cual quieras lograr, entonces no tienes un camino hacia dónde caminar. Y te hago la pregunta, ¿y tú, hacia dónde estás caminando? Te invito a que no te desconectes y compartamos juntos este tiempo de adoración y luego seguiremos hablando un poquito más sobre esto. Bendiciones. Mi caminar, gobierna sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey, mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande. ¿Alguien lo cree en esta noche? ¿Alguien cree? No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. ¿Sabes? ¿Hacia dónde estás caminando? Ese es el tema de este mensaje y quiero que te quedes unos minutitos con nosotros para que compartamos de esta palabra que entendemos firmemente que va a ser de bendición para tu vida. Amén. Decíamos al principio, en el inicio de este video,
que la mayor parte de las personas que no alcanzan el éxito no lo hacen porque no se proponen un objetivo, no establecen una meta a seguir. Y si no tienes un objetivo para lograr, entonces no tienes un camino para seguir. No tienes un camino de hacia dónde debes dirigirte para lograr eso que tú quieres. Y eso me recuerda a un gran amigo mío que vivió aproximadamente en el 788 antes de Cristo. Ese amigo mío se llama Jonás. Y quizá tú has escuchado acerca de este personaje, Jonás, y has escuchado la historia del gran pez y todo eso. Pero hoy quiero que lo veamos desde un punto de vista un poquito diferente. Para los que no conocen este personaje de Jonás, Jonás era un hombre de Dios. Jonás era un profeta de Dios. Y Jonás era un hombre que caminaba acorde a la voluntad de Dios. Y si tú me preguntaras, ¿en qué dirección estaba caminando Jonás? Yo pienso que Jonás estaba caminando en la dirección que le conducía a la voluntad de su padre. Jonás era un cristiano ejemplar, un hombre de bien, un hombre que había caminado acorde a la voluntad de Dios. Y por eso Dios un día lo eligió para una misión muy importante. La misión era llevar un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Y para que entendamos un poco el contexto de este mensaje, quiero que vayamos un poquito en la historia. Nínive era una ciudad muy mala. Eran unas personas terribles, a tal punto que el pecado de esta ciudad había subido ante la presencia de Dios y Dios estaba muy triste con estas personas. Eran unas personas muy temerarias, muy agresivas y que castigaban muy fuerte a lo que ellos no estaban de acuerdo. Eran famosos por sacar a las personas que cometían algún delito y lo llevaban al desierto y lo enterraban hasta el cuello. Y lo dejaban en el desierto para que fuera sofocado y calcinado por el calor abrasador que hay en el desierto y que fuera quemado por el sol. Se dice que las personas que le hacían esto, antes de morir, se volvían locas de la desesperación tan grande. Y esto es poca de las cosas que hacían las personas de Nínive. Jonás había sido elegido por Dios para llevar un mensaje de arrepentimiento a esta ciudad. En otras palabras, Jonás había sido elegido por Dios para decirle a este tipo de personas que estaban haciendo las cosas mal, que estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaba, que debían cambiar la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de hacer las cosas. Jonás había sido elegido para reprender a estas personas. Era una tarea muy delicada, una tarea muy importante, pero una tarea que había sido elegido por Dios, asignada por Dios a Jonás. Y eso me recuerda un poquito a la realidad. En el mundo en que vivimos hay muchas situaciones que atentan contra nosotros, atentan con nuestra manera de pensar y nos vemos a veces contra la espada y la pared entre hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer eso para lo que nosotros fuimos creados. ¿Sabías que ese talento que tienes de esa voz tan bella no es simple casualidad? ¿Sabías que no es simplemente para que cantes en la ducha y te escuche tu padre o tu hermanito? ¿Sabías que tienes un propósito más allá que eso? ¿Sabías que ese talento que tú tienes, ese don, esa habilidad, ese carisma, fue diseñado para llevar un mensaje a una persona? Cada uno de nosotros tiene habilidades y talentos diferentes y fueron creados con un propósito. Pero muchas veces nosotros nos vemos en situaciones difíciles como la que le tocó a Jonás y pensamos las cosas antes de nosotros desarrollar ese talento o de trabajar para ello. Jonás se vio en una situación muy difícil en la que Dios lo había llamado para algo, pero ese algo era un poquito difícil ante los ojos humanos. Si Jonás le preguntaba a cualquier persona de aquella época o le contaba eso a lo que Dios le había dicho que hiciera, bueno, pues cualquiera persona le había dicho: estás loco, vas a morir, es un suicidio. Esas personas sabes cómo son, sabes lo que acostumbran a hacer y tú le vas a llevar un mensaje de que ellos están mal, de que deben arrepentirse, de que deben cambiar y que Dios fue quien te envió a decir eso. Estás loco. Y bueno, aunque Jonás no se lo dijo a nadie, él así lo pensó y decidió huir del camino para el cual Dios lo había llamado. Y si nos preguntamos
¿Hacia dónde estaba caminando Jonás antes de esta noticia? Jonás estaba caminando acorde a la voluntad de Dios, en el camino de la verdad y de la justicia. Pero esta pequeña noticia que Dios le dio, hizo que se desviara a un giro de 180 grados y saliera del camino de la verdad, del camino de la justicia. Jehová envió a Jonás a que fuera a Nínive. Y Jonás no fue a Nínive. Jonás tomó un giro de 180 grados y se dirigió al lugar opuesto hacia donde queda Nínive. Si Nínive quedaba al suroeste, Jonás dio un giro y se fue al noroeste, totalmente separado. Si Nínive quedaba hacia allá, Jonás se fue para acá, huyendo del propósito para el cual Dios lo había llamado, porque le tenía miedo a esta asignación. Cuenta la historia que Jonás fue a la ciudad de Jope, que era un puerto marítimo de mercado en el que viajaban muchos barcos a diferentes lugares, y tomó la primera nave que se fuera en dirección contraria a Nínive. Se montó en un barco y se fue a Tarsis. Y le voy a presentar un mapa para que esté un poquito más ubicado de lo que hizo Jonás. Jonás se montó en ese barco y dice la historia que se escondió en lo más recóndito del barco y se echó a dormir. Digo yo, quizá para no pensar en la asignación que Dios le había puesto y la decisión que él había tomado en cuanto a esta asignación. Cuenta la historia que ya cuando el barco se había alejado de la orilla y estaban en el mar, estaban bien adentrados en el mar, comenzó un viento recio, una tormenta que levantaba las olas, y me imagino un viento fuerte, y a tal punto que la nave parecía que se iba a romper. Y quizás sea un poquito fácil decirlo desde aquí, una tormenta en el mar, pero me imagino yo que no debe ser nada fácil encontrarse en el medio del mar, sin saber hacia dónde está la tierra, sin saber a qué distancia está la tierra, y unos vientos azotando este barco que se remetía de lado a lado, y las personas desesperadas. Me imagino unos rayos cayendo cerca de la nave. Si nos pusiéramos en esa situación, era una situación muy difícil. Pienso que los que estaban en esa nave incluso pensaron que no, quizás llegarían una vez más a la orilla, quizás no llegarían a ver a su familia una vez más. Y en ese ambiente de desesperación, ellos tomaron la decisión de tirar a la suerte para ver por qué había llegado este mal. Esa era su cultura, esa era su manera de pensar, su creencia. Y la suerte le cayó a Jonás. Jonás confesó que Dios le había asignado algo y que él había huido de esa asignación. Y en medio de la desesperación clamaron a Dios: Señor, ¿qué debemos hacer para que se calme esta tempestad? Que no queremos morir, queremos vivir. ¿Qué debemos hacer para salvarnos? Y es ahí donde ellos toman la decisión de echar a Jonás hacia las aguas. Y quizás sea un poquito fácil de decir desde aquí, desde mi casita, todo seguro, todo bien. Y quizá porque conocemos la historia del gran pez y lo que pasó luego. Pero imaginémonos esta situación. No lo estaban tirando para que lo rescatara ese gran pez. Lo estaban tirando para que se muriera. Era una tempestad que creía que el barco no iba a sobrevivir a semejantes olas, a semejante situación. Y ellos echaron a Jonás al mar. O sea, lo estaban matando. Y yo me imagino que Jonás no quería que lo tiraran al mar. Me imagino a Jonás haciendo fuerza para que lo perdonaran, para que no lo hicieran. Y me imagino una situación muy difícil en la que tiraban a Jonás al agua, en la que lo tiraban al mar para que se muriera, para que se ahogara en el mar. Y me imagino a Jonás entrando en el agua y hundiéndose, toda su ropa mojándose, y él hundiéndose hacia el fondo. Y es ahí donde yo entiendo que él comienza a pensar en qué hice. ¿En qué hice desobedecer a Dios? ¿En qué hice al alejarme del camino el cual yo estaba? En el camino que yo estaba siguiendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, caminando acorde a la voluntad de Dios. ¿Por qué me salí del camino? ¿Por qué me desvié del camino? Y muchos de nosotros teníamos un camino, teníamos un norte, teníamos un propósito en Dios. Y nos hemos desviado de ese propósito. Quizá tú que me escuchas
has dado un giro de 180 grados de lo que tú sabes que está correcto, de lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros comenzamos el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino que nos dirige hacia Dios, hacia nuestro Padre. Pero ¿sabes qué? Aún tú y yo estamos a tiempo de tomar el timón de nuestra barca y girar esos 180 grados que no habíamos salido y volver al camino de la verdad. Volver a luchar y a trabajar para seguir en el camino que nos dirige hacia nuestro propósito en Dios. Pero para eso debemos tener una ruta clara de hacia dónde debemos caminar. Y eso me recuerda el otro día que yo quería hacer ejercicio, quería despejar la mente un poco, salir a montar bicicleta. Y bueno, pues me preparé mi ropa, preparé la bicicleta, puse la alarma para el otro día despertar bien tempranito porque tenía que estudiar y también tenía que trabajar. Entonces me levanté ese día bien temprano, pero la noche antes yo busqué en mi celular el mapa porque quería hacer una ruta corta, no quería extenderme mucho en el tiempo. Y yo miré el mapa y vi un plano más o menos de lo que yo podía hacer. Pero pasó algo, no establecí una ruta clara de hacia dónde yo iba a dirigirme en la bicicleta. Y es ahí donde hago la pregunta, ¿hacia dónde tú estás caminando? ¿Has planteado una ruta de qué tú quieres lograr? ¿De hacia dónde te llevan las decisiones que tú estás tomando hoy en día? ¿De hacia dónde te lleva lo que tú estás diciendo por tu boca hoy en día? ¿Hacia qué camino te lleva lo que tú estás haciendo cuando te levantas? Yo miré el mapa y vi una ruta, pero no establecí hacia dónde yo iba a ir, hacia dónde iba a dirigirme. Al otro día me levanto muy emocionado porque voy a montar bicicleta, pero se me escapaba algo. Yo no había establecido una ruta de lo que yo iba a hacer, de hacia dónde yo me iba a dirigir. No había un mapa planeado de lo que yo iba a hacer. Solo sabía que quería dar una vuelta en círculo para regresar a mi casa, que no fuera tan larga, pero no establecí una ruta. Resulta que en el lugar donde yo debía hacer una izquierda para volver a mi casa, yo no hice esa izquierda y seguí de largo. Me fatigué, di muchos pedales, se me fue el tiempo y yo no encontraba esa entrada a mano izquierda que me regresaría. Luego de un largo tiempo, yo tomo la decisión de pararme, buscar mi celular y buscar en el mapa en qué punto de mi país yo me encontraba. Porque realmente ya estaba perdido. Y estaba perdido porque no tenía una dirección hacia dónde caminar. ¿Y tú, hacia dónde estás caminando? Yo decidí tomar mi mapa y ver dónde estaba, y cuando veo el lugar donde yo estaba y veo el lugar donde está mi casa, estaba a una distancia sumamente lejos de donde yo se supone que debía estar. Estaba a kilómetros y kilómetros de mi casa. Estaba bastante lejos, por eso estaba tan agotado, por eso estaba tan cansado y por eso no encontraba esa entrada a mano izquierda que debía hacer para regresar a mi hogar. Bueno, pues me asusté un poco, me desesperé, me iba a coger el tiempo para el compromiso que tenía en mi trabajo y entré en un poquito de estado de shock porque dije, wow, ¿qué hago? Estoy muy lejos de mi casa. ¿Qué hago? No me va a dar el tiempo. Decidí plantear una ruta. Decidí trazar unos planos en el mapa y decir, voy a hacer estas entradas y voy a darle con todo en dirección hacia mi casa porque yo necesito llegar a mi hogar ya. Fue una ruta muy difícil en la que tuve que pasar, creo que por 2 ríos, en la que tuve que subir cuestas muy empinadas, tales que no pude subir en la bicicleta y tuve que arrastrar la bicicleta y subir a pie. Me agoté de una manera increíble y no llegaba a mi casa y pedaleaba y pedaleaba y pedaleaba y daba todo de mí para llegar a mi casa y no llegaba a mi casa porque estaba muy lejos y todo porque me había salido de la ruta. Todo porque no había trazado un plano de hacia dónde yo quería llegar. Todo porque no tenía una dirección de hacia dónde yo debía caminar. Y eso nos pasa en la vida. Nosotros hemos planeado llegar al cielo, hemos planeado hacer la voluntad de Dios, hemos planeado cumplir nuestro propósito en nuestras vidas, pero no hemos salido de eso que no habíamos planeado.
No hemos salido de la ruta de la verdad, no hemos salido del camino que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Pero todavía estamos a tiempo para planear esa ruta de regreso hacia nuestro Padre Celestial. ¿Sabes qué? Jonás, cuando cayó en el agua, que se fue al fondo, comenzó a meditar en todo lo que había pasado. Hizo una oración muy interesante que quiero que tú escuches. Dice Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Ya él se había dado por muerto en el profundo del mar. Su cabeza enredada por las algas de lo profundo del mar. Ya se había dado por muerto. Y dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y es ahí donde yo te quiero llevar. Tenemos dos maneras de volver al camino que nosotros sabemos que es el camino de la verdad y de la justicia. Ese que nos dirige hacia el Padre. Una es nosotros tomando la decisión de volver al camino porque entendemos que esto es lo correcto. Y dos, que Dios tenga que ir a buscarnos a ese lugar donde nosotros decidimos ir en vez de caminar por el camino de la justicia y de la verdad. Y es probable que no nos guste la manera que Dios utilice para regresarnos al camino. Muchas personas que se han tenido que ver en accidentes, en enfermedades, en situaciones difíciles, en el matrimonio, en la familia, en la economía, para poder volver al camino que nos dirige al Padre. Esto le pasó a Jonás. Se vio en una situación tan difícil y dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez a que vomitara a Jonás en tierra. Después de Jonás pasar por esta situación tan difícil, entonces él entendió que debía seguir el camino de la verdad, que debía seguir el propósito para el cual Dios lo había llamado. Para no extenderme tanto en el tiempo, Jonás fue y llevó ese mensaje que él tanto temía llevar a estas personas tan temerarias y tan malas. Y resulta que estas personas tan agresivas y tan malas decidieron oír el mensaje que Jonás había llevado y arrepentirse. Decidieron seguir a Dios. Decidieron dejar de hacer las cosas malas que ellos estaban haciendo y caminar acorde a la voluntad de Dios. Decidieron creer en el mensaje que Jonás había llevado y arrepentirse de todas las cosas malas que habían hecho, a tal punto que el rey decidió que todos debían hacer un ayuno y sentarse sobre las cenizas, que era parte de su cultura, aborreciendo el pecado y arrepintiéndose de todo lo malo que habían hecho. ¿Sabes qué? Después de un largo tiempo corriendo en mi bicicleta, cuando ya mis músculos estaban cansados, cuando ya había pasado esta travesía tan difícil, llegué a la calle principal. Llegué a la calle que yo sabía que me dirigía hacia mi casa. Ya cuando llegué ahí me sentía tranquilo, me sentía en casa, porque sabía que a poco correr ya estaría en mi hogar. Pero para yo llegar a mi hogar sano y salvo, llegar a tiempo, yo tuve que tomar la decisión de cambiar la manera en cómo estaba caminando.
de cambiar la manera en cómo estaba haciendo esa ruta. Decidí cambiar la dirección de hacia donde yo estaba corriendo y dirigirme a la que yo sabía que me dirigía hacia mi hogar. ¿Sabes qué? Estás a tiempo de cambiar tu dirección. Estás a tiempo de cambiar la manera en que estás caminando, de cambiar la manera en que estás hablando, de cambiar la manera en que te estás dirigiendo a los que están a tu alrededor, de cambiar la manera de accionar en tu trabajo, en tu universidad, en tu comunidad, y de dirigirte hacia el camino de la verdad y de la justicia, el camino que dirige nuestro Padre. No es tarde para tomar la mejor decisión. Y ya que sabes que debes tener una dirección hacia dónde caminar. ¿Y cuál es el mejor camino? Jesús nos dijo cuál es el mejor camino. Cuando nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Jesús es quien nos va a guiar en el camino de justicia y de verdad, que nos va a dirigir hacia nuestro Padre Celestial. Tú que te desenfocaste del camino y que sabes que debes redireccionar tu barco, quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por hablarme una vez más y por darme una nueva oportunidad. Quiero cambiar la dirección de mi barco y direccionarlo hacia ti. Quiero que tú seas mi norte. Perdóname porque sé que no lo he hecho bien y ayúdame a hacer lo mejor que pueda para seguir firme en tu camino. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar en dirección hacia tu voluntad para que mi nombre no sea borrado jamás. Amén y amén. Si te gustó el contenido que viste, puedes suscribirte a nuestro canal Restauradores de Vida y así cada domingo y cada miércoles poder llevarte una palabra de bendición para ti y para tu familia. Bendición.